Conversábamos en principio, desde diversas aristas, desglosábamos el tema de Wander Franco. Y sin embargo, estábamos tratando de localizar a los amigos de la Crónica Deportiva. Tenemos a Héctor Gómez aquí en la línea telefónica porque tenemos una inquietud respecto al ya problema que arrastra Wander Franco, que está prácticamente frisado, el nuevo escándalo de ahora. ¿Cómo podría eso impactar profesionalmente, incluso hasta de rescisión quizás de un contrato millonario que tiene Wander Franco? En fin, buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi distinguida y admirada amiga Ivonne, y a todo el staff de este Sol de la Tarde. Un placer, Ivonne. Retroaliméntame aquí para oír. Gracias. Adelante, Héctor. Sí, bueno, buenas tardes a ti, Ivonne, y a todo el staff del Sol de la Tarde. Ajá. Decirte que esta situación de Wander, que ya es harto conocido, que la jueza Villamelca Ruiz Sepúlveda acogió el pedimento de la Procuraduría Fiscal de San Juan de la Maguana y ordenó, como ya conocemos, la presentación periódica en contra de este jugador, que hay que decir lo siguiente, Ivonne. Él aún está bajo contrato con el equipo de Tampa Bay Rays, aunque ha sido, como ustedes saben, colocado en la lista restringida, en el listado de restringido, y por eso no le están pagando, que cuando estaba en licencia administrativa, durante un tiempo el equipo le estaba pagando, pero ya dejó de pagarle. Con respecto a cuál O sea, que él está con el agua hirviendo, en buen dominicano. Exactamente, en buen dominicano, sí, porque como ya lo hemos dicho en otras oportunidades que he tenido la dicha, ¿verdad?, de compartir con ustedes esto, la MLB tiene una política de cero tolerancia con casos como el que todos conocemos que está pasando este joven, con una supuesta abuso, hasta violación sexual, y ya hay muchos precedentes en ese sentido. Incluso hay casos, por ejemplo, como el lanzador Trevor Bauer, que estuvo con una mujer con su consentimiento y sin embargo tuvo relaciones y sin embargo está fuera del béisbol. De hecho, este año jugó en México, en el mismo equipo, los Diablos Rojos de México, donde accionó el también dominicano Robinson Cano. Entonces, en el caso de Wander, y lo dijimos desde el 17 de agosto del año pasado, dimos la información, tanto lo pusimos en español como en inglés, en nuestra cuenta de Twitter, hoy X, de que veíamos muy poco probable que Wander Franco volviese a jugar a nivel del béisbol de Grandes Ligas por los precedentes que tenemos en ese sentido. Y es muy penoso, por así decirlo, desde el punto de vista de cuando uno habla de las potencialidades y las habilidades que tiene este joven, que en el momento de que se produce la suspensión, él estaba disfrutando de una campaña tanto ofensiva como defensivamente hablando extraordinaria, a tal punto de que, según la estadística conocida como el WAR, que trata de medir, Ivonne, la valía de un jugador, ¿qué tanto aporta el WAR, el famoso WAR, exactamente? ¿Qué tanto aporta ese jugador para que su equipo gane juegos de pelota, tomando en cuenta los aspectos básicos del juego? Le hace la ofensiva, la defensa, la velocidad, corrido de bases. Él solo estaba detrás de Shohei Ohtani y Ronald Acuña Jr. Wow. Y luego estaba él, Wander Franco, por lo polifacético, la multiplicidad de talento y habilidades que puede este muchacho. Y es muy penoso que lamentablemente me da hasta cierto dejo de dolor decirlo. Sí. Yo descarto prácticamente que vuelva a jugar en Grandes Ligas. Eso es por el caso primero, sí. Pero ahora el nuevo escándalo, perdón. Sí, Héctor, primero el caso ya muy conocido con la joven de Puerto Plata y todas estas implicaciones. Ahora este es un segundo caso, pero no obstante al caso ya de falda de nuevo, que aparentemente es la habilidad del joven con mucho dinero, también hay un tema de arma ilegal de por medio. ¿Qué connotación podría tener eso ya como finiquita para que ese equipo de Grandes Ligas ya decida finalmente, para bien o para mal, independientemente de los procesos ya que tiene anteriores? Perfecto. Esto obviamente aumenta aún más las probabilidades de que lo que yo decía
se cumpla en toda la extensión de la palabra, porque es un caldo de cultivo a una situación que ya de por sí tiene un lastre y desde el punto de vista incluso del tipo penal va a tener sus consecuencias. Y lo menos que desea un equipo y menos por extensión la liga es una distracción de este tipo. Hay algunas personas que dicen, bueno, quizás en Japón, sin embargo, ustedes saben que se conoce el béisbol como el deporte de la familia. Entonces, sí, claro. A ningún equipo le va a gustar, ni ninguna liga, tener una distracción de ese tipo, por lo que implica esto, por la naturaleza del juego per se. Entonces, esa tipificación de la medida de coerción que se le conoció por porte y tenencia ilegal de armas de fuego, se le viene a sumar a la ya de por sí esa estela de inconductas y que ha dejado mucho desear de este jugador, muy muy lamentable. O sea que es improbable entonces que Wander Franco profesionalmente pueda salvarse con estas dos situaciones tan complicadas. Así es, mi estimada Ivonne. Óyeme, Héctor, ¿y cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que pasa? Porque, bueno, aunque no hemos visto tantísimos escándalos, pero ¿qué es lo que pasa con estos muchachos jóvenes que son filmados, que hacen contratos millonarios? ¿Qué es lo que falla ahí? ¿Es la asesoría? ¿Qué es lo que pasa? Sí, fíjate, es algo un tanto complejo. En lo personal, MLB lo sabe y las distintas organizaciones que siempre hemos estado dispuestos a tratar de impartir charlas. Los Mets hemos hecho varias en la organización de Kansas City también, etcétera, porque eso es más profundo y más complejo de lo que se ve en el papel. La mayoría de estos jóvenes, Ivonne y toda la audiencia del Sol de la Tarde, como ustedes saben, vienen de hogares monoparentales, disfuncionales, y no todos tienen la suerte de contar con alguien que o lo ilustre bien, lo asesore bien, porque muchas veces tú sabes que cuando un joven de esto estampa una firma multimillonaria pasa a ser el eje, el centro, y no hay quien tenga la potestad de decirle, mira, pues aquí tú vas mal, no hagas esto, porque se rodean de focas que le aplauden todo, y como él es don dinero y tiene los millones, hay que rendirle pleitesía y decirle que todo está bien. Fíjate que hay un común denominador, no sé si ustedes han observado el siguiente fenómeno. Por ejemplo, vemos a Vladimir Jr., hijo de Vladi, que usted puede decir lo que quiera de Vladi, que quizás... Por un comportamiento ejemplar. Esa gran capacidad expositiva de expresión, sin embargo, nadie puede ponerle una tacha ni señalar a Vladimir, que es una persona, el papá, lo que conozco, y yo sé que eso se lo ha hecho extensivo al hijo, que le rinde pleitesía a lo que es la organización y la disciplina. Se lo digo, porque por ejemplo, las veces que personas me han abordado para invitar a Vladimir a un determinado programa de radio o televisión, cuando a Vladimir uno le dice, Vladimir debe estar a las 2, a las 1:15 a más tardar está Vladimir ahí. Y eso, por ejemplo, se puede extrapolar a otros tantos jóvenes que sí han tenido la dicha, por decirlo así, de alguna forma, de Héctor, tener un papá, una mamá que tenga dos dedos de frente en ese sentido. Con el caso Wander Franco ya hay una reincidencia familiar, quizás no de ese problema, pero sí de problemas, teniendo capacidad beisbolística o también otros familiares, o es teoría de conspiración que hay en los medios con eso. No, fíjate, lamentablemente con Wander, no sé si ustedes saben que él es sobrino de Eric y Willy Aybar. Y aunque Eric sí tuvo niveles de estrellato a nivel del Big Show, del béisbol de Grandes Ligas, y una conducta ejemplar. Sin embargo, el caso de Willy Aybar es harto conocido, que pasó por muchos problemas y que dieron al traste, por lo que pudo ser ese prospectazo que se le hablaba en su momento a Willy Aybar, de ser uno de los mejores bateadores zurdos del negocio, de la industria, y sin embargo, una serie de inconductas fuera del terreno de juego dieron al traste con lo que pudo ser eso que se le advertía en términos de perspectiva como jugador. Y lamentablemente en el caso de Wander no ha tenido el mejor referente familiar en ese sentido, hay que decirlo así, lamentablemente. Bueno, pues nos toca lamentar entonces este caso. A mí me parece que deberían de hacerle, ayer lo conversábamos aquí con Ricardo y el equipo, que parece que este muchacho necesita una intervención rápidamente psicológica, porque encima de los lastres que tiene, de cómo lo tienen con el agüita hirviendo, ¿verdad? Y entonces de nuevo otro escándalo como el que acabamos de ver, medida de coerción por porte ilegal de armas. Entonces es una persona que no puede estar bien de su cabeza, ¿no? Y que necesita orientación profesional. Sí. Totalmente de acuerdo. Me voy a reservar el nombre por un asunto ética. Para mí un jugador estelar
de MLB, me dijo, hermano, yo muchas veces traté de aconsejarlo, y él lo que se puso fue enemigo mío por yo aconsejarlo. Eso me dijo un estelar jugador de Grandes Ligas. O sea, es una situación que de verdad él debe tener, no solamente la asesoría con situaciones que son obvias en términos de su manejo, sino también a nivel profesional. Definitivamente coincido contigo, Ivonne, en eso que acabas de manifestar. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Te sacamos de una reunión, pero queríamos hacer esta conversación breve contigo. Así es que muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Un abrazo. Bye, bye. Alejandro, nos vamos.